Biotechs en el exterior. Mi nombre es Rebeca y junto con mi compañera Gaby ya haremos esta plática. Estamos con el ingeniero Exatec, César Figueroa, quien se encuentra laborando en Berlín, Alemania, en la empresa Infarm. César, primeramente nos gustaría enfocarnos en tu época de estudiante en el TEC de Monterrey. Así que cuéntanos, ¿de qué carrera egresaste y por qué la elegiste? Bueno, yo egresé de Campus Monterrey en mayo del 2015. Soy ingeniero en agrobiotecnología, originario de Sinaloa, y es una de las razones por las cuales me enfoqué mucho en la parte de agricultura y en la parte de biotecnología. Le escogí prácticamente por lo mismo que estoy haciendo en este momento, que es buscar soluciones para alimentar al mundo, que eso es lo que estamos tratando de hacer todos, ¿no? Las metas de la ONU y las metas de la FAO para poder tener un mundo más sustentable, y es para nosotros, para muchas personas, pues realmente nos preocupamos y nos interesa hacer todas estas cosas. Y por suerte y debido a todas las decisiones que he tomado, terminé en esta empresa y estoy muy contento de estar en ella. Bueno, ¿cuáles eran tus planes o tus intenciones tras haber egresado? Pues yo, después de haber egresado, como muchos de ustedes sabrán, no tenías idea a dónde ir. Tienes muchas oportunidades, tienes muchas ideas, tienes muchos caminos que puedes seguir dependiendo de tus gustos o de tu origen o incluso de lo que aprendiste durante la carrera. Yo me enfoqué mucho en la parte de tecnología de invernaderos, en la parte de laboratorios de producción en invernaderos, en la parte de hidroponía y cómo optimizar el espacio del suelo para poder crear una mayor cantidad de alimento con la misma área, ¿no? La misma superficie de suelo. Y fue una de las razones por las cuales poco a poco me fui encaminando a la agricultura vertical. Siendo estudiante, empecé como todos ustedes, con la parte de biología molecular, con la parte de fisiología de plantas, con la parte de cultivo de tejidos, y todo eso me fue llevando a un área más tecnológica, a un área donde se requiere de mucha investigación, como sabrán todos, la ciencia es repetitiva, es poder encontrar soluciones a base de experimentos y cambiando las diferentes variables, ¿no?, que afectan este experimento, entender los sistemas, entender qué es lo que afecta y cómo mejorarlos. Bueno, nos comentaste que te especializaste en cierta área, pero ¿cursaste alguna concentración cuando estuviste en la carrera? ¿Algo Eh, especializado, exactamente? Pues en este momento me hacen sentir un poquito más alejado de todo esto, porque la carrera yo la empecé en el año 2010 y las especialidades no existían en ese momento. De hecho, mi carrera en tal, ingeniería en agrobiotecnología, ya está especializada en sí. Ya está especializada en la parte de agricultura, en la parte de biotecnología en agricultura. Entonces, esta carrera ya creo que en esos momentos ya no existe en el TEC de Monterrey, pero en su momento fue un gran auge y fue por eso que decidí pues meterme en esta parte de la carrera. Ok, muchas gracias. Cuando estabas en la universidad, ¿cuáles eran tus áreas de interés como al principio y cómo fueron cambiando a lo largo de la carrera, como cursaste? O sea, ¿tenías algún Bueno, interés al inicio y al final dijiste, me gusta algo más? claro, al principio siempre era la producción en invernaderos, ¿no? Es la idea de agricultura protegida. Eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención desde un principio. Entré en la parte de biotecnología y empecé a estudiar mucho lo que es la biología molecular y lo que viene siendo el cultivo de tejidos. Esa parte de mi carrera fue una de las que disfruté más. Pasaba horas dentro del laboratorio en Campus Monterrey, tratando con agar, tratando con callos, tratando con fitohormonas para poder hacer crecimiento de vegetativo, ¿no?, de plantas. Tuve la oportunidad de trabajar con maíz, con papa y con girasol. Incluso tuve un proyecto de modificación genética de girasol para producir biodiesel en la Universidad de British Columbia durante mi tiempo en el extranjero, durante mi carrera. Y eso fue también una experiencia que me metió mucho en esta parte de la biotecnología, en esta parte del cultivo de tejidos. Por azares del destino o por decisiones de mi vida, no encontré
una empresa o un trabajo que me diera este tipo de oportunidades en la región donde yo estaba. Terminé mi carrera en Monterrey y regresé a Sinaloa para trabajar buscando este camino. Al llegar de nuevo a mi pueblo natal y ver las condiciones de los sistemas agrícolas y ver la tecnología de los agricultores y cómo todo estaba siendo prácticamente agricultura de los años 70, agricultura de los años 60, fue que decidí empezar a buscar más conocimiento. Entonces fue que decidí empezar a buscar una maestría que me diera un empuje un poco más hacia la tecnología y hacia el futuro, ¿no? Y obviamente cuando piensas en agricultura, tú piensas en lugares como Holanda, piensas en lugares como Australia y en Estados Unidos y Canadá, que son los lugares que se conocen a nivel mundial que tienen de las mejores tecnologías de producción. Y gracias a eso y a los problemas que tienen a los problemas que tenían los agricultores en ese momento fue que encontré un trabajo en un laboratorio que le pertenece a la Universidad del Instituto Politécnico Nacional, ahí mismo en mi ciudad natal, y empecé a trabajar en un proyecto de desarrollo de semilla de papas libres de virus y enfermedades, trabajando a nivel de cultivo de tejidos, utilizando piezas de papa de germoplasmas de papa de la región para poder empezar a producir semillas que no tuvieran virus, porque es uno de los cultivos que utiliza más agroquímicos y más pesticidas, porque es de los cultivos que se afectan más fácilmente en nivel de campo. Y de ahí, de entrar en la parte del laboratorio, fue que me metí después a la parte de mejoramiento genético, pero a nivel de mejoramiento tradicional en una empresa en Culiacán, trabajando también en invernaderos, pero ya con un poquito menos de tecnología. Y ese tipo de trabajo no me gustó tanto, no se me hizo tan interesante como la parte de biotecnología. Fue por eso que decidí estudiar una maestría y empecé a buscar maestrías alrededor del mundo que me pudieran dar este tipo de conocimientos y me guiaran por ese tipo de vida profesional. Muy interesante tu trayectoria, muchas gracias. Mencionaste que tuviste una experiencia en British Columbia. ¿Crees que podrías profundizar un poquito más en eso o comentarnos acerca de estancias o intercambios que hiciste durante la carrera? Sí, en la estancia, este intercambio en British Columbia fue lo que se conoce como semester abroad. No sé si lo conocen, si lo utilicen de esa manera o tengan ese término todavía en el TEC, porque como sé que está cambiando constantemente, es como que modernizándose los nombres. Este semester abroad fue enfocándome mucho en lo que viene siendo el mejoramiento y el uso de los recursos naturales de una manera más económica y me llevó a obtener un certificado en producción en agricultura sustentable de la Universidad de British Columbia. Me enfoqué mucho en el manejo integrado de plagas y también me enfoqué mucho en lo que viene siendo la tecnología y la tecnología de post cosecha para el cuidado de los alimentos, para evitar que haya enfermedades, para analizar y cuidar las enfermedades que se pueden transmitir por suciedad o por malas prácticas industriales a los seres humanos. Fue una experiencia bastante linda, más que nada, aparte de lo que viene siendo el curso y del semestre, más que nada por el hecho de conocer a tantas personas del mundo, conocer a tantas cabezas interesantes que te cuentan su historia y que te van involucrando más que nada en esta visión global y en esta visión de un planeta donde realmente todos estamos interconectados. Y fue una de las razones por las cuales también me gustó mucho esta experiencia y la cual obviamente también recomiendo mucho hacer. Muchísimas gracias. Bueno, pasando un poquito más al tema laboral, ¿podrías contarnos acerca del primer trabajo al que aplicaste y los resultados que obtuviste? Para mi buena suerte, el primer trabajo al que apliqué después de terminar mi maestría fue a Infarm y fue la primera empresa que me contrató. El mercado laboral en Alemania para las personas que trabajan en la agricultura está está muy dividido por ubicaciones, porque el norte de Alemania no tiene una producción agrícola, pero el sur de Alemania sí la tiene, pero no se enfocan tanto en cultivos protegidos, sino son más cultivos por temporal.
Entonces, para mí fue muy difícil encontrar una empresa. Yo apliqué a las grandes, apliqué a Bayer, apliqué a Syngenta, apliqué a Monsanto. Yo tenía mucho interés en meterme en la parte de biotecnología, pero hay mucha competencia a nivel de carrera, y encontré esta esta oferta laboral simplemente buscando en LinkedIn y buscando en las diferentes plataformas de búsqueda de trabajo, en la cual el puesto que me ofrecían era Junior Plant Researcher. Y luego me puse a pensar, a ver, bueno, suena como algo que me gustaría hacer, algo interesante. Leí el perfil del Plant Researcher y caí en cuenta que era exactamente mi perfil de egresado del TEC. Una persona que tiene conocimientos de ciencia, una persona que tiene conocimientos de estadística, una persona que tiene conocimientos de biología y de procesos industriales, de optimización. Y fue algo que me dije, a ver, voy a aplicar, a ver qué sale. Mandé mi solicitud y como a las 3 semanas me mandaron una solicitud para una entrevista. Fue una de las entrevistas, y yo creo que es la única entrevista que he tenido en mi vida, y fue una entrevista muy graciosa porque estaba tan nervioso que empecé a hablar y hablar sin parar, como se podrán dar cuenta. Y después de eso me mandaron llamar y me invitaron a las instalaciones que estaban en Berlín. Fui y entrar en este almacén gigantesco con un sistema interconectado de granjas que funcionan en base a una nube que está mandando información constantemente y que están haciendo monitoreo las 24 horas de cada crecimiento y movimiento de la planta a lo largo de toda la trayectoria de vida. Fue como que wow, esto es el futuro. Realmente esto es una parte muy importante del futuro. Me platicaron sobre la visión de la empresa, sobre lo que están buscando hacer y el tipo de personas que estaban buscando. Y en cuanto me dijeron cuál era la visión, fue como que quedé enamorado de la empresa. Me gustó mucho la forma en cómo veían el resolver, no, bueno, no el resolver, sino ayudar más que nada a los problemas que estamos enfrentando en la actualidad, con el cambio climático, con la utilización de los recursos, con la falta de tierra arable, con la erosión, con los agroquímicos y todas estas cosas. Fue que dije, quiero trabajar para esta empresa, y para mi buena suerte recibí la oferta y heme aquí 2 años después, y ahora con un puesto más alto en la misma empresa, siendo el encargado principalmente del crecimiento de cultivos frutihortícolas para la empresa. La empresa está basada en Berlín y su centro de investigación está en Berlín, y en el último año se expandió bastante en todo el mundo, y la verdad estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Muchísimas felicidades también por haber subido de puesto. Gracias. ¿Crees que nos puedas contar un poquito acerca de cómo decidiste aplicar al trabajo? O sea, si decidiste primero aplicar o hacer una maestría o la maestría Eh, después del trabajo, ¿qué recomiendas? cuando terminé mi carrera en el TEC, como siempre, uno con lo que piensa, primero quiero ir a casa. Quiero ir a casa, quiero descansar un poco, he estudiado muchísimo tiempo, ya no quiero exámenes, ya no quiero proyectos, ya no quiero nada. Por lo menos yo dije los 2 meses de relajación. Fui a casa, me empapé un poquito de mi ciudad, y luego caí en cuenta que ser egresado del TEC es estar siempre en constante actividad. Te hacen estar en constante movimiento todo el tiempo. Te hacen estar pensando en nuevos proyectos, en nuevas cosas. Es muy estresante, claro, es una parte muy estresante, pero al mismo tiempo te enseñan también a mantener un cierto ritmo de trabajo. Eh, Como te comentaba antes, perdón, que apliqué primero, y lo primero que hice fue, dije, quiero irme a la tecnología, yo quiero estar 100% en la tecnología, y apliqué a este laboratorio del IPN para empezar a trabajar en el proyecto de papas. Estuve trabajando ahí 3 meses, 4 meses, y más que nada por problemas de comunicación con el equipo, de que no me gustaba mucho mi ambiente de trabajo con las personas que estaban en ese lugar en ese momento, dije, ¿sabes qué? No, gracias, me retiro.
caí en cuenta también de que había muchas otras cosas que hacer en el campo, a campo abierto, y fue que apliqué directamente a esta otra empresa en Culiacán para trabajar para ellos. Y me dijeron, mira, no tenemos un trabajo para ti, pero te podemos ofrecer una pasantía. Adelante, lo que quiero es aprender. Me fui para Culiacán, estuve 2 meses en Culiacán en este proyecto de mejoramiento genético de pepinos y estuve trabajando con pepinos en invernadero, creciendo, tomando medidas, haciendo extracciones de semilla, toda la parte que tiene que ver se le llama phenotyping de lo que viene siendo el cultivo. Y estando 2 meses ahí aprendí mucho, pero no me podía quedar porque no tenían un puesto de trabajo para mí. Entonces regresé a casa y estando en casa, pues dije, bueno, yo estoy en el centro de producción agrícola de México, me voy a meter al campo. Y me fui a trabajar con agricultores. Empecé a hacer como una especie ¿cómo se dice? De asesoramiento, esa es la palabra, de asesoramiento hacia diferentes agricultores acerca de los problemas que tienen en campo, de cómo mejorar, no sé, la cosecha, la producción, pero es un trabajo que requiere de un arduo estrés físico y mental, porque tienes que estar presente, porque tienes que ser un manager, porque tienes que ser, si falta algo, tienes que moverte, tienes que buscarlo, si falta fertilizante. Entonces requería de mucho estrés laboral y fue cuando dije, no estoy preparado todavía aún para meterme de lleno en una vida profesional como esta. Y así fue como decidí empezar a estudiar una maestría. Dije, estudio una maestría en México. En ese momento tenía 24 años. Dije, voy a hacer una maestría en México. Pensé de las universidades más importantes de agricultura está la Universidad de Chapingo, ahí en la Ciudad de México. Y pensé en ir para allá, pero antes, cuando tenía 17 años, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Alemania. Y viví en Alemania, ya había vivido en Alemania un año. Entonces fue una de las razones por las cuales volví a este país, porque ya hablaba el idioma, ya conocía la cultura y porque me gustaba, y una de las razones también es porque las maestrías en Alemania son gratuitas. Cualquier persona puede aplicar y venir a este país a estudiar una maestría en las universidades públicas y son excelentes programas que son gratuitos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar un programa que me guste a mí, que me llame la atención. Encontré esta universidad la ciudad se llama Gotinga, y apliqué para una maestría de agricultura sustentable, enfocándome específicamente en agroecosistemas, porque quería tener un plano más grande. Ya conocía la biotecnología, ya conocía la agricultura intensiva, quería una agricultura más sustentable, una agricultura más orgánica, una agricultura más de agroforestal que se conoce, para aprender más cosas, para tener un campo más abierto, ¿no? de conocimiento. Y recibí la carta de aceptación y en cuanto la recibí es de que trámites, buscar la visa, qué necesito para irme para Alemania, cuáles son los requisitos que te pide la embajada. Junté todos los requisitos, me tomó aproximadamente 6 meses y en 6 meses junté todos los papeleos y los requisitos que necesitaba y me vine a Alemania. En abril del 2017 tomé mi vuelo para venirme para acá y desde entonces aquí me tienen. Wow, vaya travesía que tuviste. Y para irte a Alemania con la maestría, ¿tuviste algún obstáculo? ¿O se te presentó alguna dificultad que te impidió al inicio o durante o al final, un poquito antes de irte? ¿O todo fue... No, no, la verdad fue todo bastante sencillo. Los alemanes son personas que requieren de mucha burocracia, entonces tienes que seguir sus reglas. Mientras juntes sus requisitos, ellos nunca te van a cerrar las puertas de su país en lo absoluto. Obviamente tienes que tener tu título apostillado, tienes que ser validado, ¿no? en la universidad a la que vas o en el país al que vas, lo cual es un proceso que todos como Exatec tenemos que hacer en algún momento al momento de finalizar nuestra carrera. Es algo muy normal. Y nada, de ahí en adelante, lo más complicado a lo mejor es las diferencias de horarios en las cuales, como en este momento, que tienes que hacer una entrevista por la mañana con una persona que está de noche y poder organizar estas cosas. Pero problemas referentes a mi movimiento o de México a Alemania, no tuve ninguno. Lo que tuve fueron complicaciones burocráticas, como
Para venirte a estudiar a Alemania requieres tener una cuenta bloqueada en Alemania con dinero ya en Europa antes de venirte. Y hay muchas reglas del juego de la vida en Alemania, como es tener una tarjeta de seguro social que solamente funciona en Alemania, tener un registro en la ciudad, tener tu visa, tener tu carta de aceptación, o sea, muchas cosas que durante el proceso los vas aprendiendo, le preguntas a otras personas, te ayudan y la misma embajada también te va guiando por tu camino para llegar a donde quieres ir. Ok, eso está muy interesante. Y por último, de mi parte, ¿piensas que tuviste alguna experiencia en particular que te ayudara antes de irte o algo que te hubiera ayudado a estar un poquito más preparado? Yo creo que tuve las experiencias necesarias para poder empezar mi maestría. Tuve la parte, como te comentaba antes, la parte de biotecnología, tuve la parte de agronomía, tuve la parte de genética, tuve la parte de agricultura tradicional, lo cual me hizo darme cuenta que ninguna de esas cosas quería hacer. O sea, tenía oportunidades, las recibía, las seguía, las observaba, aprendía y decía, no, esto no es lo que sigue. Nunca, siempre sin miedo a fracasar, siempre sin miedo a terminar luego. Lo importante es aprender en el camino a aprenderte y conocerte a ti mismo, en tu mismo camino profesional, para que tú sepas qué es lo que quieres hacer. Oportunidades siempre se nos van a presentar. Siempre tenemos la oportunidad de terminarlas o de empezarlas, pero siempre sin miedo. Eso es lo más importante. Muchas gracias por el consejo. Pues muchísimas gracias, César. Ahorita le cedo el uso de la voz a Gaby, quien continuará contigo. Muchas gracias, Roger. Y bueno, César, ahora nos gustaría continuar en tu trabajo actual. Entonces, si puedes contarnos un poco sobre cómo fue tu llegada a Berlín y cómo fue tu proceso de adaptación. Pues tuve la grandísima suerte de llegar a Berlín 3 meses antes del confinamiento por COVID. Entonces, para mi mala suerte, no conocí la ciudad durante ese tiempo. Fue un año entero donde no tuve amigos, no conocía personas, vivía en mi casa, solamente iba a mi trabajo y con mis compañeros de trabajo. Y de repente, de trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y era todo. La adaptación fue muy difícil. Yo creo que COVID ha sido una cosa que a todos nos ha afectado de alguna manera, ya sea positiva o negativa. A algunas personas les ha ayudado, a algunas personas les ha perjudicado. Por desgracia, también muchas otras personas se han ido de este planeta y es algo que también se tiene que tener en cuenta. Eh, pero poco a poco las cosas han ido cambiando, poco a poco me he adaptado más a la ciudad. Berlín es una ciudad gigantesca, no es gigantesca Ciudad de México, obviamente, pero yo vengo de una ciudad pequeña y para mí una ciudad de 10 millones de habitantes ya es bastante grande. La adaptación de estar siempre en transporte público, cuando antes estaba acostumbrado a moverme en automóvil constantemente, a ser independiente, el llegar a tu casa y de repente darte cuenta que pues tienes hambre y tienes que cocinar de mismo. O sea, es un poco como la vida estudiantil, solamente que ahora tienes más responsabilidades. Eh, la ciudad es muy, muy multicultural. Aquí encuentras desde gente de Argentina en la Patagonia hasta Canadá y gente de México hasta China. O sea, todas las culturas del mundo se juntan en este lugar. Y puede ser para muchas personas un shock cultural ver a mujeres musulmanes con su burka, o puede ser un shock cultural de repente ver que los alemanes caminan casi desnudos por la calle durante el verano. Entonces, poco a poco te vas adaptando a estas cosas, poco a poco vas aprendiendo y vas tolerando y aceptando más a las distintas sociedades que viven alrededor de ti. Y también te unes a esas sociedades. Gracias, qué interesante. Y siguiendo esta línea, ¿cuáles fueron los mayores retos que se te presentaron? Yo creo que los problemas más grandes que he tenido como
comenté antes, es adaptarte a la vida social en este país. Porque en México tenemos la facilidad de que tenemos a nuestra familia cerca, de que tenemos a amigos, a conocidos y personas que de alguna manera te pueden ayudar en tu camino. Ser parte del TEC de Monterrey te abre muchísimas puertas y te hace conocer a muchas personas que en el futuro van a ser personas importantes, que van a ser personas que de alguna manera van a estar en puestos importantes de empresas o incluso de la sociedad. Y eso, todas esas ventajas que tenemos en México, yo acá no las tenía. Entonces, encontrar una casa donde vivir, encontrar un contrato de renta, encontrar una forma de moverme de la ciudad donde estaba estudiando a la otra ciudad. Tengo la ayuda de mis padres económicamente, pero aparte de eso, yo era la persona que estaba acarreando mis maletas y mis muebles conmigo para irme a otro lugar. Eh, la visa, el seguir las reglas de Alemania y tener los requisitos y aceptar y que te acepten, esos son los retos más interesantes. Cuando se trata de competitividad profesional, como te comentaba antes, este es mi primer trabajo y he tenido mucha suerte de haber sido contratado después de mi maestría, pero mandé cerca de 60 solicitudes de trabajo, de las cuales solamente una me contestaron. Entonces, los retos profesionales y el hecho de que de que no seas un nativo hablante del alemán, también te disminuye mucho las probabilidades de que encuentres un trabajo. Para mi suerte, en Infarm todos somos internacionales y todos hablamos inglés, entonces trabajamos en inglés constantemente. Tengo compañeros con los que hablo español, tengo compañeros con los que hablo en alemán. Es muy multicultural. Por eso es que estoy también muy contento porque me siento parte de todo esto. Muchas gracias. Y entonces, con toda esta experiencia que has ido teniendo, ¿qué recomendaciones le podrías dar a una persona que tiene la intención de trabajar en el extranjero, pero que todavía no sabe cómo iniciar o, pues sí, ¿no? Como qué preparativos le recomiendas tener o qué habilidades? Es muy importante, como siempre, dominar el inglés. Es muy importante manejar todas las plataformas que nosotros ya conocemos y que estoy seguro que todos ustedes conocen, como es Microsoft Office, como es Microsoft Word. Eh, hay una ventaja muy grande también en conocer lenguajes de programación. El mundo se maneja en este momento con lenguajes de programación. Yo manejo estadística todos los días y todo lo hago en codificación en la plataforma de RStudio. Entonces es aprender y tener habilidades que a las empresas le interesan, como es poder hacer estadística para tus experimentos o tener organización a la hora de desarrollar un experimento. Y yo les recomiendo, obviamente, los lenguajes de tanto hablados como de programación y también les recomendaría mucho el, ¿cómo se dice? Este, el ser abiertos a estas oportunidades que les mencionaba. Yo les recomiendo no sentirse, o sea, no decepcionarse o no ponerse tristes porque los rechazaron en un lugar. En todos los lugares siempre va a haber, van a tener cartas de rechazo, pero en el momento que tengas una carta de aceptación, ahí es donde tienes que poner toda tu energía y ahí es donde tienes que poner todo tu, tu trabajo y todos tus conocimientos. Cada quien profesionalmente tiene un camino que siguen por sus propios intereses, ¿no? Y la recomendación es siempre seguir leyendo, aprendiendo de papers, buscando experimentos, siempre estar en constante update de los temas científicos de la actualidad. Eso también es bastante interesante y a las empresas les interesa mucho, porque eso te abre panoramas y te abre experimentos que posiblemente en un futuro o proyectos que en un futuro puedas realizar. Muchas gracias. Y bueno, en tu trabajo actual, ¿nos podrías contar sobre una de tus experiencias que consideres más valiosas o el proyecto más significativo que hayas tenido hasta el momento? En este momento
yo soy encargado de producción y adaptación de cultivos en sistemas hidropónicos en agricultura vertical. Soy de las pocas personas, creo yo, que en este momento están realizando este tipo de experimentos de adaptación a nivel mundial. La última vez que vi algo en internet relacionado a tomates en agricultura vertical era en la NASA. Entonces era como que muy interesante ver que yo estaba haciendo el mismo trabajo que ellos estaban haciendo, la misma investigación que ellos estaban haciendo. Mi trayectoria empezó en pequeñas carpitas de crecimiento, prácticamente como si fueran tiendas de plástico con tela. Y en este momento estoy manejando una máquina que mide 13 metros de altura, en la cual se puede meter cerca de 36 camas de producción. Y en esas 36 camas de producción estoy teniendo una optimización de recursos bastante alta para producir casi la misma cantidad de tomates que se producen en invernadero con 70% menos agua que se producen en invernadero. Entonces es un gran avance en cuanto a la optimización de recursos y a los cuidados de los recursos naturales. Y eso me tiene muy, muy contento, la verdad. Y suena muy padre. Y también nos podrías contar como cuando entraste a tu trabajo y ahora que ya pasaron 2 años, como nos comentas, ¿en qué aspectos crees que has crecido o que has aprendido? Trabajar en equipo es algo muy importante, tener paciencia también hacia los demás. No todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas experiencias y es mejor siempre con una sonrisa, cuando hay errores, con una sonrisa corregirlos y no con poniendo dedos o apuntando personas que hayan provocado algún error. Es siempre muy importante es tener tolerancia hacia los demás, trabajar en armonía y disfrutar lo que estás haciendo. Si no estás disfrutando lo que estás haciendo, es seña de que ese trabajo no es para ti, como me pasó en el pasado también. Entonces, es muy lindo tener un modo de trabajo en el cual todo fluye y las cosas, si hay errores, se corrigen, pero no se le culpa a nadie por ese error. Y eso es algo que he aprendido también mucho a manejar también personas que están a mi cargo y que soy encargado, o sea, las cuido, las enseño y yo también aprendo de ellos. Perfecto, muchas gracias. Y también nos gustaría preguntarte si tienes algún plan a futuro, te gustaría hacer un doctorado, quisieras seguir en esa empresa, ¿cuáles son tus Estoy planes? pensando, estoy pensando bastante en hacer un doctorado, pero por medio de la empresa. Tenemos la oportunidad de que la empresa está muy bien conectada con una universidad en Holanda y posiblemente tenga la oportunidad, aún no está confirmado, estamos todavía en discusión acerca de esto, de hacer un doctorado en agricultura vertical y en producción de cultivos frutícolas, que son un problema que es muy complicado, o sea, es uno de los retos más grandes de la agricultura vertical, porque nosotros crecemos en espacios pequeños. Y imagínate crecer maíz o arroz o trigo en espacios que son de 30 centímetros. Eso es, en este momento no existen germoplasmas de ese tipo. Entonces, estoy muy interesado en la parte de mejoramiento genético específicamente para agricultura vertical. Sí, suena súper interesante todo lo que nos has contado. Y ahora me gustaría cederle la palabra a Carla para que podamos hacer preguntas al público si es que tienen alguna otra duda. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, César. Justamente si alguno de los presentes quisiera hacer una pregunta, pues están invitados a escribirla en el chat o a levantar su mano para que pues ustedes mismos se la pregunten a César. Bueno, Mayeli, si quieres comenzar tú. Hola, sí, pues primero que nada, muchas gracias, César, por compartirnos su experiencia. La verdad, yo estoy encantadísima con tu trabajo, me parece súper interesante y bueno, lo relaciono mucho porque yo ahorita estoy también tomando mi laboratorio de cultivo de tejidos y estoy haciendo mi proyecto sobre fumigación con nanopartículas de Ok. carbono. Entonces está como que sí me identifiqué mucho y además también me interesa
pues irme al extranjero, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir pues todo esto, tu experiencia personal, que de verdad es muy valioso para nosotros pues tener esta oportunidad. Y bueno, tengo un buen de preguntas, pero la primera quisiera, ¿cómo ha sido tu experiencia como emigrante en Alemania? O sea, en el aspecto social, cultural, ¿has tenido como alguna dificultad de adaptación? Bueno, nos mencionabas que ya habías vivido allá un año, pero pues supongo que es muy diferente, ¿no? Ya llegar a vivir de lleno. Entonces, no sé si nos pudieras compartir algo de eso. De 10 años, que fue la primera vez que vine para acá, para Alemania, al día de hoy, la multiculturalidad y el crecimiento internacional de personas en Alemania ha sido bastante grande. Antes no encontrabas restaurantes mexicanos, antes no encontrabas restaurantes peruanos, antes no encontrabas absolutamente nada de Latinoamérica. El aguacate era un producto súper estrella y carísimo y las personas no lo conocían. Incluso después, o sea, estamos hablando del 2010-2011, claro que existía, pero no todas las personas lo consumían. Y ahora hay muchos cultivos de Latinoamérica que se están buscando constantemente acá. Mi mayor choque cultural fue el clima, porque en el verano los días duran, pues el día empieza a las 4 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Y en el invierno los días empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Entonces te afecta de cierta manera la cantidad de luz que estás recibiendo en tu estado de ánimo, en tu energía, en tu trabajo. De repente vas a trabajar y está oscuro, sales de trabajar y está oscuro de nuevo. Entonces esa es una de las cosas que para mí ha sido de los retos más grandes. No es algo imposible, hay muchas maneras y muchas técnicas de poder seguir adelante con esto, pero este es uno de mis choques culturales que tuve, incluyendo como me imagino que les han de haber comentado, la puntualidad de los alemanes, el adaptarte a sus tiempos, el que cuando te dicen a las 8 de la noche, es a las 8 de la noche y no a las 8:15, ni a las 8:20, ni a las 9 de la noche. Y la comida. La comida fue algo, en México tenemos una gastronomía hermosa y a mí me encanta mucho la comida de México. Y de repente llegar aquí y no tener los ingredientes, no tener los sabores, el no tener las combinaciones que tenemos allá, también te pone un poco triste porque extraño mi ceviche, extraño mi carne asada, extraño esas cosas que en México son tan comunes que obviamente ya aquí no existen, nadie las conoce. Los tacos aquí son Tex-Mex, no son tacos. Y esas son de las tres cosas como que te afectan más en tu vida personal. Y en la vida laboral, yo creo que el idioma es una de las cosas más importantes. Si no hablas alemán, si tienes un 20% de probabilidades de que te contraten, ese 20% se reduce a 5 en el momento que no hablas alemán. Por eso es que es muy importante también eso. Ok. No, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar para que no acapare yo todas las preguntas que anoté. Sí, justamente el micrófono está abierto si alguien más quiere preguntar algo o pues en el chat nuevamente para que por si les da pena. Yo tengo O una si quieres continuar, pregunta. Mayeli. Perdón, les Perdón. Ahorita que tocaste el tema del idioma, ¿qué requisitos de idioma te pedían con el alemán? O sea, para entrar a trabajar ahí a Infarm. No sé si antes, pues ya, bueno, o sea, supongo que pues antes sí ya tenías pues bastante bien hablado el alemán, si ya tenías cierto nivel, pero te pidieron uno más avanzado y cómo fue eso. No, en Inform tuve la ventaja de que todo se maneja en inglés. Es una startup, aún es considerada una startup, entonces todo se maneja en inglés y no me pidieron ningún requisito del idioma. Pero normalmente, porque lo investigué y porque estuve aplicando a muchas otras empresas, te piden como mínimo un B2 de alemán. Y obviamente tener conocimiento de alemán de business y también científico. Gracias. Ahí vi en el chat que una persona me preguntó en qué universidad estudié en Alemania. La universidad se llama Georg August Universidad, o sea, Universidad Georg August, que está en la ciudad de Göttingen, en el estado de Niedersachsen. Está en el centro de Alemania y es una universidad muy famosa porque tiene 7 premios Nobel en toda su historia,
Plus, los hermanos Grimm, los escritores de todos los cuentos alemanes, son originarios de esa ciudad. Y la ciudad es un pueblo gótico hermoso que parece que estás caminando por el cuerpo de Blancanieves, en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Es muy, muy bonita la universidad. Y es una universidad que tiene 30,000 estudiantes y está en una ciudad que solamente tiene 80,000. O sea, un tercio de la población son estudiantes. Muchísimas gracias, César. Muy interesante el dato cultural. Si alguien más tiene una pregunta o si Mayeli tienes alguna otra que quieras hacer. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es tu balance vida-trabajo? Eso como que me llama mucha atención porque siempre escuchamos que aquí en México pues trabajamos jornadas súper largas y que en otros países no es así. Entonces, Yo eso trabajo, me da curiosidad. yo trabajo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, con una hora de pausa para comer. Y los viernes entramos a trabajar a las 9 de la mañana. O sea, trabajo 39 horas a la semana. Y esas 39 horas a la semana, o sea, convertidos a tiempo de trabajo en un año, se le llama jornada completa y yo tengo 30 días de vacaciones. Entonces, yo puedo elegir las vacaciones el día que yo quiera, cuando sea, siempre y cuando esté obviamente al pendiente de mis proyectos. Y eso no los dejo por un lado. Entonces es como bastante relajado. Te dan prácticamente 2 días de vacaciones al mes. Ay, qué padre. ¿Y eso es desde el primer día que empiezas a trabajar o es Ese es el estándar, ese es el estándar a nivel Alemania. Wow, Ujú. qué padre. Sí. En el chat, perdón, Mayeli, Así. tenemos una pregunta que dice, ¿cuál fue el requisito más complicado de cumplir para aplicar a la maestría? Comprobarles al gobierno alemán cómo iba a subsistir en su país como extranjero. Tienes 3 opciones. Una es por medio de una beca. La otra es por medio de una transferencia bancaria donde pones en una cuenta en Alemania el equivalente a tus gastos por un año, que son, en ese momento eran 8,000 euros. Ahora creo que son más, son cerca de 10,000 euros lo que te están pidiendo. O la tercera es tener comprobantes de ingreso en tu país de origen y que puedes recibir dinero mensualmente, ya sea de tus papás o ya sea de tus ahorros o de lo que sea realmente. Pero comprobarles a ellos que tienes dinero para subsistir en su país. Eso es lo más importante para ellos. E incluso tu visa dura el tiempo de la cantidad de dinero que tienes. O está relacionado a la cantidad de dinero que tienes en el país. Pero hay muchos programas de intercambio y hay muchos programas de CONACYT y hay programas de otras universidades que te ayudan a venirte para acá. Y no solamente Alemania, también es Italia, también es España, también es Finlandia, Australia, China, Japón. Todo depende de qué camino quieras tomar y obviamente cómo le quieres hacer. Y hablando de esos programas, ¿tú utilizaste alguno o fue como personal? Yo apliqué al CONACYT. Yo apliqué al CONACYT para meter por medio de maestría de ciencia, porque hice una maestría en ciencias. Y una vez que recibí la carta aprobatoria, fue como que, vámonos, ya no la pienses 2 veces. Pues yo justo te iba a preguntar de en qué otros países también está la facilidad de estudiar una maestría, además de Alemania, porque por ejemplo dices que las maestrías en Alemania que son gratis, y bueno, la verdad yo no sabía. Y pues, ajá, bueno, si nos puedes platicar un poco más de, por ejemplo, si sabes en qué otros países igual Es es igual, es oportunidades. igual que en México. En México tenemos las universidades privadas y tenemos las universidades públicas. La mayoría de la cosa es que en México muchas de las universidades públicas no son buenas o no cumplen los requisitos que nosotros estamos buscando. Y en estos países las universidades son milenarias. O sea, la universidad donde yo estudié se fundó en 1237. Entonces son universidades que son del pueblo, para el pueblo y fueron diseñadas para el pueblo. Y como esa universidad también existen en España, en Francia, en Italia, en Finlandia, en todos lados. Solamente es saber y conocer que la universidad a la que vas es pública. Porque al final de cuentas, sí les estás pagando a la universidad una remuneración
¿qué son? Creo que son 300 euros o 350 euros al semestre por estudiar con ellos, pero esos 350 euros te dan un ticket de autobús y de transporte público para que tú te puedas manejar en el área sin tener que estar gastando en transporte público. Entonces prácticamente te están regresando el dinero, pero por medio de un servicio. Pues está súper bien. Ya, tengo que ponerme las pilas con el alemán, entonces. Italia tiene muy buenos programas de biotecnología. Italia está creciendo mucho en la parte de cultivo de tejidos por la uva, por el cultivo de la uva. Este es un tip si te interesa o quieres saber un poquito más de esa parte, porque a mí me gusta mucho. Y está la Universidad de Bolonia, está la Universidad de Milán, está la Universidad de Torino y de Ginebra, que tienen programas muy buenos de agricultura y de biotecnología en la parte de la vinicultura. Y el italiano se parece más al español, así que es fácil entenderlo. Sí, me manejo más el italiano que el alemán. Pero muchas gracias, lo voy a buscar. Sí. Muchas gracias, César. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, yo, Más, Mayelin. bueno, sí, pensando como que somos todos aquí el rayo emprendedor, el espíritu tech, ¿te gustaría emprender allá? O sea, ¿lo ves algo posible, una realidad? ¿O crees que sea solamente para los ciudadanos que ya tienen su familia No, allá? es posible. ¿Sí? Es posible para todos, la verdad. Cualquier persona puede emprender su empresa, es fácil hacerlo. Tenemos la ventaja que como mexicanos también podemos tener apoyo del gobierno mexicano en el extranjero, porque la embajada mexicana también da apoyos económicos a los mexicanos en el extranjero. El gobierno alemán tiene muchos programas también, los cuales, igual como en México, es hacer un pitch, un speech, vender la idea, encontrar y empezar. Es más difícil para nosotros porque si quieres pedir, por ejemplo, un crédito público a los bancos en Alemania, requieres de un... En Alemania los ciudadanos tienen un score de credibilidad y ese score va disminuyendo de acuerdo a cuando pagas o no pagas tus deudas y aumenta cuando estás utilizando tu nombre y estás haciendo los pagos a tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, si tienes un buen score, pues es fácil que te den un crédito, pero si tienes uno malo, es muy difícil. Y la cosa es que el score lo obtienes en el momento que tú naces o en el momento que llegas a este país. Y si llegas a este país de 30 años, tu score es bastante malo comparado con una persona que lo tiene creciendo desde hace 30 años. Entonces es saber las reglas del juego, entender las reglas del juego y sacarle provecho. Pero imposibles no hay. Es solamente todo está en qué tan imposible lo veas tú de tu parte. Qué interesante eso del credit score, no lo sabía que lo tenían en Alemania. Y, o sea, entonces tú como residente que es temporal, con la visa, Yo ¿sí puedes todavía, aplicar? yo todavía, Ajá. yo todavía no tengo una residencia permanente Ajá. porque mi contrato, de hecho, hace unos días me entregaron mi contrato indefinido, entonces ahora puedo aplicar para una residencia permanente, pero antes, como no lo tenía, para mí, mi checklist de vivir en Alemania era estudiar, check, encontrar una casa, check, encontrar un trabajo, check, trabajar durante suficiente tiempo para poder obtener una residencia permanente, check, ahora es aplicar para la residencia. Y después de eso, quién sabe cuál será el próximo paso. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿tu idea es como ya aplicar a la ciudadanía o cómo ves? Pues eso sería solamente por fines burocráticos y de impuestos, porque como mexicano nosotros no podemos renunciar a la ciudadanía mexicana. O sea, nos darán nos dan la ciudadanía alemana, pero al final de cuentas, realmente a mí no me afecta en nada, no me cambia en nada. Sigue siendo la misma persona. Entonces, la residencia permanente te da ciertos beneficios y la ciudadanía te da otros beneficios. Entonces, esos otros beneficios serían ya en el caso de que me quiera quedar a vivir por siempre, lo cual aún no lo sé. Qué bien, qué bien. Y ya mi última pregunta. Algo que te hubiera gustado aprender más cuando estabas en la carrera, o sea, que sientes que no te dio chance desarrollar al máximo. Yo creo que la robótica, la parte de robótica en automatización de invernaderos, eso me gustó mucho y ahorita lo estoy haciendo. De hecho, estoy conociendo y estoy contactando empresas que producen inteligencia artificial para la polinización de los frutos. Entonces, utilizar
drones para poder hacer polinización en frutos en agricultura vertical es algo muy, muy nuevo que no existe en cualquier parte del mundo y eso a mí me interesa muchísimo. Así que por ahí también conocer un poquito más de circuitos, más de robótica, entender más de los sistemas de electrónica, eso también hubiera sido interesante para mí. Que obviamente cuando tú estás en tu carrera, tú te estás enfocando en la parte de biología y de biología molecular. Eso viene después. No, pues muchas gracias. Ya me callo para que los demás también pregunten. No, yo por desgracia, yo me tengo que retirar. Ahorita a las 8:30, tengo visitas de mis compañeros de trabajo, entonces tengo que ir a atenderlos, porque tuve ahí la brillante idea de no darme cuenta de que tenía la meeting con ustedes también. Pero pues aquí estoy, porque como les comentaba al principio, yo también fui organizador de eventos, yo también fui parte de congresos. Nucleum en Monterrey fue para mí una de las cosas más importantes durante mi carrera y recuerdo todos esos momentos también con mucho cariño. Así que espero que les haya gustado mi pequeña experiencia. Por más buena o mala que haya sido, espero que les haya enseñado lo suficiente como para seguir adelante con sus proyectos profesionales, lo cual es muy importante. Muchas gracias, César, por haber platicado con nosotros y por tomarte este espacio para contarnos de tu gran experiencia y trayectoria que también ya nos inspira a todos. Así que muchas gracias. Y igual, o sea, antes de que te vayas, te queremos compartir este reconocimiento que te haremos llegar por Muchas correo, gracias. ya que pues, me encantaría llegar a Alemania para dártelo presencialmente, ¿no? Pero pues no se puede. Entonces, pues Y muchísimas gracias. si algún día vienen para acá y realmente cruzan el charco y están en Berlín, de verdad los invito a que me contacten y nos vamos y platicamos, hacemos un pequeño tour. Así que si vienen para acá, aquí los espero, de verdad, sin miedo a contactarme. Muchísimas gracias, César. De verdad fue un gusto platicar contigo y pues espero que te siga yendo súper bien en tu trabajo y que puedas cumplir tus planes a futuro y los proyectos que tengas en mente. Muchas gracias a la Muchas audiencia por gracias. conectarse. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una bonita tarde. Gracias, igual. Bye. Gracias. Adiós. Bye. Bye.